Desde que empecé a componer y, a interpretar, es decir, a hacer conciertos, me di cuenta que había una ausencia de mujeres en los escenarios y en los equipos de producción. Los números todavía no están en nuestro favor, a nuestro favor, ni como directoras, ni como intérpretes, ni como compositoras. O sea, es en muchos sentidos en donde seguimos siendo una minoría. En todo este tiempo, nunca encontré una mujer compositora. O sea, en todos mis años formativos, en todos mis años de universidad, luego mis años de maestría, incluso de doctorado, jamás canté obras de mujeres compositoras, hasta que llegó un momento en que empecé a preguntarme por qué esto pasaba, o sea, cuál era la razón por la que las mujeres parecían como ausentes de la historia de la música occidental. Bueno, yo creo que sí he sido privilegiada, empezando porque he tenido el apoyo de mis padres. Yo empecé en el camino de la música desde que era muy pequeña, como a los 7 u 8 años, junto con mi hermano, que también es músico, mi hermano mayor, que es Choco. Yo empecé en la música como violinista y luego me pasé a viola y siempre había tenido como esta fascinación por el mundo sinfónico y el mundo de la orquesta. Y ya cuando estaba como en mitad de carrera, elegí la dirección de orquesta como electiva de pura pues casualidad y fue en ese momento donde me enamoré profundamente y nuevamente fui privilegiada al tener un maestro que no hiciera esta diferencia entre que yo era mujer o no. Para mí fue como un iniciar muy inocente en ese sentido, simplemente fue como el mundo de la dirección es maravilloso, me acerca todavía más con este mundo sinfónico que tanto me apasiona. Y como yo era tan pequeña, porque yo empecé la carrera a los 15 años, entonces yo cuando empecé la dirección tenía 17 más o menos, no me había todavía, sí, no se me había despertado la conciencia de este tema de la minoría en las mujeres. Lo cual en ese momento de mi vida de aprendizaje agradezco, como no haber crecido con esos sesgos todavía. Hasta hace muy poco, las mujeres no tenían acceso a una educación que les permitiera escribir música de manera profesional. Entonces, en la música sí hay una diferencia de género entre el profesionalismo, digamos, ¿sí? O la profesionalidad del campo. Entonces, las obras que encontramos de la mayoría de compositoras de siglos pasados son obras, digamos, que están en un nivel aficionado, pero no por eso son menos importantes, porque la historia de la música ha estado muy centrada en la figura del compositor, ¿cierto? Que además está envuelta como en todo este halo de genialidad, como el compositor genio, que por lo general es hombre, blanco y europeo. Entonces yo sí creo que aquí lo más importante es cambiar ese foco desde donde estudiamos la historia de la música, porque la música es una actividad social, ¿cierto? Que además está muy ligada a la historia de las sociedades. Entonces entender la música, cómo funcionaba en cada una de estas sociedades, no solamente desde la figura del compositor estrella, sino desde todos los agentes que estaban creando este medio. Entonces ahí hay compositoras aficionadas, pero también hay intérpretes y también hay gestoras y también hay pedagogas que trabajaron incansablemente por hacer que la música llegara a más gente y por hacer crecer el medio. Entonces yo creo que ahí es donde sí debe haber un cambio de foco. Cómo estudiamos la música occidental y cuál es el valor que le damos a cada una de estas actividades que componen el medio musical. Digamos que mi práctica artística comenzó desde la electroacústica. Yo estudié composición acá en la Universidad de los Andes y mi énfasis fue música electroacústica. Entonces, si bien puedo componer obras para formatos instrumentales acústicos, en general me interesa mucho el trabajo con la tecnología, ¿no? Y en el camino entonces me voy dando cuenta que empieza a surgir una pregunta y es ¿dónde están las mujeres? O sea, no puede ser que yo sea la única compositora, no puede ser que yo sea la única productora, no, y claro, empiezo a buscar, empiezo a conocer, empiezo a indagar y empiezo a encontrarme con gente con la que compartimos esas preguntas. Me parece importante como poder articular como con esos relatos también y
y saber que han sido exclusiones intencionales, ¿no? Porque también sabemos que históricamente a las mujeres, y ahora es importante también recalcar a las disidencias sexogenéricas, la esfera pública, digamos que no les ha dado la bienvenida, ¿no? Entonces, habitar esos espacios es súper importante, porque sí, digamos que me alineo con un poco como con una de estas frases feministas que es muy importante de si no se nombra, no existe. Bueno, pues la música contemporánea es muy masculina, la verdad, ¿no? Es mucho y más que todo en el medio que yo me manejo, que es música electroacústica. ¿Cómo he sentido el medio? Bueno, pues es complicado, a veces uno como mujer es un poco subestimada, pero se están abriendo campos y pues ahí va. No el ser mujer, pero sí el machismo que alrededor hacia las mujeres. Ese sí es el problema. Hay mujeres increíbles, compositoras que admiro muchísimo, Josie de Oliveira, Paulina Oliveros, Elian Radig, mujeres que incursionaron en el campo de la electroacústica muchísimo, son espectaculares, pero pues por medio del machismo muchas veces o no se reconocen. Conocemos a compositores como Schaffer, conocemos a compositores como Xenakis, la música electroacústica, que son los que inventan la electroacústica, incursionan en esto, y las mujeres totalmente eliminadas de la historia. En la ingeniería de sonido suele ser un ámbito donde hay muchos más hombres que mujeres, digamos que históricamente, naturalmente, no hay tantas mujeres. Conozco muchas que han sido grandes referentes en mi vida y lo que te contaba ahorita con Marta Francisco, con quien estudié, una ingeniera increíble también en México que se llama Valeria Palomino, y bueno, en Colombia el ámbito es muy pequeño realmente. Creo que somos mal contados por ahí 5 personas de las que grabamos oficialmente música clásica. No sé si me estoy olvidando de alguien, y somos 2 chicas, entonces no está tan, pero pues es un mundo súper chiquito. Pero sí, digamos, si yo voy a, no sé, alguna conferencia, alguna cosa en donde haya mucha gente de la industria, el porcentaje siempre va a ser muchos más hombres que mujeres. Yo solía no pensar mucho en los carteles de los festivales en términos de género hasta hace muy poco, pero una vez uno empieza a pensar en eso ya no puede dejar de pensarlo, y uno siempre analiza por qué hay más hombres que mujeres. Y más que intentar encontrar culpables, es entender por qué ocurre. Y no es un misterio, y los números lo demuestran, que el público oye más la música de hombres que de mujeres. Es decir, los grupos masculinos y los solistas masculinos se oyen más porque las mujeres oímos música de hombres y mujeres. Entonces se oye más. Entonces yo pienso en los organizadores de los festivales, que también eso es un negocio y necesitan que sea rentable, y tal vez por eso escogen los artistas que más ventas tengan o que más streaming tengan. Pero pienso que también es un momento de hacer un poquito de activismo en ese sentido, de ir más allá de los números y más allá de las ventas, para ir equilibrando poco a poco, porque también en los organizadores de los festivales o en las personas que manejan las plataformas y las emisoras de radio, de alguna manera manejan qué se oye. Entonces, si le damos más exposición a artistas femeninas e incluso artistas de diversidad de identidad de géneros, yo creo que el público va a empezar a oír más ese tipo de música, y al oírlo más, entonces se vende más y puede llenar más los festivales. Entonces yo creo que es una cuestión doble de que la gente oiga más a las mujeres y que los organizadores también le den un empujoncito a eso para que logremos más equidad.